Buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Hoy relatarles lo acontecido en el IBEX 35. Bueno, pues lo más sugestivo es que, dada el escaso volumen, pues la recuperación que ha tenido, que empezó bastante mal y al final la cosa ha terminado, como ahora van a ver, en negativo, pero de no gran cosa. Estamos con un IBEX cerrado a la baja en 0,36%, 9.321. Los sueños de un rally navideño pues como que se esfuman, y las tres compañías que hoy destacan por sus aumentos en la bolsa española son ACS, la constructora de Florentino Pérez, 0,86%, 35,16 al cierre; Red Eléctrica de España, que recupera 0,49% y al cierre marca 17,54%; Inmobiliaria Colonial, que hoy pues recupera 0,43% y al cierre marca 11,56%. Lo que toca a las tres que destacan por sus pérdidas en la bolsa hoy. La papelera y empresa de celulosa ENCE, 2,21% abajo, 3,64% al cierre. CaixaBank, 1,98% de merma, cierre en 2,67%, y ArcelorMittal, que hoy también pierde terreno, 1,91% abajo, hasta 15,83%. Por lo que toca a los fundamentales de la economía española, vamos a ver los pocos cambios que hoy podemos registrar en ellos. Aportación al crecimiento, datos trimestrales 0,4%. Inflación, el IPC, pues tenemos el último, el de noviembre, que marcaba que los precios crecían un 0,4%. El paro afecta al 13,92% de la población activa, según los datos de la última EPA. Y el Euribor que sigue su rumbo magnífico de un promedio de los últimos 12 meses, que como ven aquí es de menos 0,277, y bueno, eso va solo, es una maravilla. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX 35 se aleja de los 9.400 puntos, que era la llave para un esperado rally de Navidad, del que ya empiezan a ser más los que dudan que se pueda producir que los que esperan con entusiasmo, ¿verdad? Noticias europeas, muchas y muy interesantes. Continúa la huelga en Francia. Los sindicatos suben la presión en las calles contra la reforma de las pensiones que propone Macron. Hoy ha sido martes negro en el transporte en París, con colas de hasta 400 kilómetros en las autovías y autopistas de entrada a la capital francesa. Noticias del Reino Unido. La City, el corazón financiero de Europa. No están ni con Corbyn, al que ven, al líder laborista, le ven como un hombre antiempresa, ni con Johnson, del cual que pueda emplearse con dureza en el asunto del Brexit, cuya ruptura pactada se espera ahora para el 31 de enero. Al mismo tiempo, han aparecido datos que señalan que la economía británica está en crecimiento nulo y la libra está en máximos. Todo eso junto y a la vez, y con ese hombre de líder, Boris Johnson. Noticias más esperanzadoras son las que llegan de Alemania. Alemania, además de proponer hoy un impuesto europeo sobre las transacciones financieras, que bueno, ya veremos qué rumbo toma, ha presentado un índice de confianza del consumidor que ha subido con fuerza en el mes de diciembre. Es máximo índice de confianza desde febrero de 2018. Y eso nos alegra y tiene que ser una buena noticia para España. Claro que sí. En España, hablando del gobierno provisional que lidera Pedro Sánchez, pues ya admiten sus ministros que van a incumplir su propio objetivo suavizado de déficit. El déficit público no va a bajar del 2%. Eso ya, en fin, no se lo cree nadie. Aumenta, por cierto, el refugio de inversión española en Portugal por temor a las medidas fiscales que pueda imponer Podemos en un hipotético gobierno con el señor Pedro Sánchez. Y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, anuncia que el Tesoro español emitirá bonos verdes en 2020. Hablaremos con nuestros expertos de un plan de segregación de activos que están preparando muchas compañías. Telefónica es una de ellas, Orange es otra, ACS están estudiando splits. Hay 20.000 millones en juego de división de esos activos, claro. Luego lo comentamos. Banco Santander ha recolocado en 2019 13.100 millones de euros. Y por cierto, hablando de bancos, Bank of America agrava el suelo del Banco Sabadell con el augurio de caídas por un 50% del valor, que no es gran cosa ya en la bolsa española del Banco Sabadell.
Morgan Stanley estudia recortar 1.500 empleos en todo el mundo y señalarles, ya alejados del mundo de la banca, el optimismo por los datos de Inditex. Están a punto de ser presentados y al parecer sus ventas crecen al mayor ritmo desde 2017. Mañana veremos sus resultados con mayor detalle. Y noticias del caso Villarejo y de Iberdrola. Iberdrola, la eléctrica, ha contratado 6 bufets de campanillas para defenderse del llamado caso Villarejo. Y creen que hay incluso documentos que se han presentado contra ellos que pudieran ser falsos y piden a la Fiscalía que lo investigue. Y por último hablaremos de Abengoa, que construirá una planta solar en Arabia Saudí por una nadería, 900 millones de euros, nada más y nada menos. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Álvaro Climent, asesor independiente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios de uso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un vistacito al IBEX y le echaremos, ¿no? Don Álvaro, bueno, ¿qué destaca usted? Bueno, yo creo recuperan las inmobiliarias, pero lo que perdieron el otro día. 4 días y después además del efecto del paro, el dato de paro en Estados Unidos el viernes, que vimos un resurgir de las bolsas importante. Yo creo que estamos en una época ahora mismo pues, de poco volumen, indecisión, y la semana está repleta de todo tipo de noticias. Sí. Tenemos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, tenemos las elecciones en Reino Unido, tenemos los resultados de Inditex, que luego comentaremos, la salida a bolsa de Aramco, y luego pues todo lo que nos va llegando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que bueno, pues a veces es negativo, otras veces es más positivo, y bueno, pues nos estamos moviendo ahí. Mañana toca noticia negativa o positiva. Positiva. Mañana toca la de hoy es que se ha atrasado, mañana tocaría algo positivo. Estamos en un sub y baja, ¿no? Es decir, yo creo que al final la idea es, si llegan a los 9.400, yo creo que ya no, pero se van a quedar muy cerca, ¿no? Es decir, y por tanto lo vemos todos los días, es decir, primero de la mañana bajonazo, media mañana se recupera y se queda ahí. Llevamos con los 9.320, 9.325 prácticamente toda la semana, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues en eso estamos. La gente está esperando. Bueno, don José Luis, vamos a ver. Martes negro en París y en Francia porque la huelga contra las reformas de las pensiones que intenta Macron le está jugando un pulso y de momento la verdad es que el gobierno francés parece que lo está perdiendo. Bueno, eso parece, ¿no? Es decir, es que estas cosas son muy complejas, ¿no? Es decir, más allá de lo que se diga, es decir, los 42 fórmulas o sistemas o regímenes que tienen en Francia son un poco disparatados, ¿no? Que esa situación se da. ¿Quién son los mayores afectados por esta situación? Los empleados públicos franceses, y mucho que tiene que ver con el ámbito precisamente del transporte y de los servicios públicos. A partir de ahí, si eso se pone en huelga porque son los que van a estar directamente afectados, el país se paraliza. No queda otro. Y esto es así de sencillo, ¿no? ¿Qué se está diciendo? ¿Que si no lo hacen ahora dentro de unos años va a ser peor? Eso ya me suena que es lo que pasó aquí, ¿no? Es decir, cuando Zapatero y nuestros amigos de los agentes sociales llegaron al acuerdo diciendo es que si no iba a ser peor. Bueno, oiga, no lo sé. El problema de las pensiones es que los efectos siempre se ven a largo plazo, pero las perspectivas de la gente que está ya próxima a la edad son inmediatas. Con lo cual el coste desde el punto de vista político es muy alto y muy rápido, aunque los efectos desde el punto de vista en la caja se notan a largo plazo. Hoy los alrededores de París eran un colapso durante toda la mañana, unos 400 kilómetros de colas para acceder a la capital francesa. No sé si eso lo va a resistir el gobierno Macron, ¿eh? No, el problema no solamente ya la definición del nuevo sistema de pensiones que plantea Macron, sino es todo el impacto económico que está teniendo la economía francesa. Es decir, la propia asociación de hosteleros hablaban de caídas del 20-30% en reservas, cancelación de vuelos de casi un 20%, los problemas de acceso a la capital, que de alguna manera para todos los turistas, que en una época navideña y en plena época navideña, pues evidentemente son mucho más que en la media normal, y luego además el comercio se está quejando de forma insistente de que nos metemos en la campaña, que muchos de ellos hacen el 60-70% de las ventas en la campaña de Navidad, y es que se las ven y se las desean. Don Álvaro, hablemos de la City. En la City hay un sentimiento un poco agridulce. Están en contra de Corbyn, al que consideran un hombre antiempresa, pero están aterrorizados con Boris Johnson, del que no se fían en absoluto, ¿no? Hoy hay dos datos interesantes. La libra, que está en máximos, tampoco se comprende eso, ¿verdad? Esas elecciones que están a punto de ser en el Reino Unido, y un dato lamentable, que es que el crecimiento de la economía británica es nulo.
Pues con estas hipótesis no sé quién tiene ganas de votar a Boris Johnson. Bueno, el dato del trimestre es un crecimiento del 0%, es normal. Es decir, yo creo que las decisiones de inversión ahora mismo dentro del propio Reino Unido están paradas hasta esperar qué solución hay. Y por lo que comentabas de la Citi, pues depende de con quién hables. Es decir, hoy salía también una encuesta del Tosca Fan Asset Management que la hacían a 2.000 inversores, en donde decían que bueno, pues le daban mayoría absoluta a Johnson y que además el impacto iba a ser pues un Brexit acordado, sin ningún tipo de revuelo, con un crecimiento de la libra adicional del 15%, una subida de la bolsa del 15%, recuperación de la economía y plan de estímulos de los 20 millones que han dicho. Es decir, depende de con quién hables. ¿La Citi está en contra de Johnson? Pues depende. Yo creo que se va filtrando que al final el propio Johnson no tiene tampoco mucha capacidad como para ir hacia un Brexit duro y que se va a ir más hacia un Brexit pactado. La nueva línea roja, don José Luis, es el 31 de enero, que es cuando parece que ya se va, si es que el resultado electoral no trae sorpresas, se va a producir esa ruptura. Bueno, pero sería... Bueno, es que no es la primera línea roja, solo que traspasa. Entonces, yo creo que vamos, yo creo que sea la última. Lo que está claro es que yo creo que todo el mundo está expectante del resultado de las elecciones, ¿no? Parece que la mayoría absoluta puede ser, pero los británicos son muy british en este sentido, ¿no? Entonces, vaya usted a saber, ¿no? Lo que pasa es que ¿qué eliges? Entre lo malo y lo peor, digo, coloquialmente hablando, ¿no? Decir que es que dice, bueno, Corbyn, persona que no da, no es muy de fiar, desde el punto de vista de Europa, desde luego se le ve con bastante recelo, y Johnson, pues es que no sabes, o sea, porque dice A, dice B y lo contrario al día siguiente, ¿no? Me parece que es un tipo bastante imprevisible. El becario de Donald Trump, como le llaman en Inglaterra, sí, no es un aporte a la estabilidad muy relevante. Sí son relevantes para la estabilidad continental los datos que proyecta Alemania. Alemania ahora en las instituciones europeas lo manda todo. Y Alemania es la que dice que va a imponer o a tratar de imponer un impuesto de transacciones financieras continental. Eso de un lado. Del otro, y todavía más importante, el índice de confianza del consumidor alemán ha pasado de menos 1 y pico % a un 10% positivo en el mes de diciembre. Y eso despeja muchas dudas sobre la actividad que vaya a producirse este último mes del año en Alemania. Se venía viendo, ya lo hemos comentado en algún programa, un cambio de tendencia en los indicadores alemanes, no así los españoles, que evidentemente parecía que habíamos tocado fondo y que empezaban a recuperar. El dato de CEU que ha salido esta mañana, no solamente en Alemania, sino en la eurozona, creo que son bastante buenos. El dato de producción manufacturera es mejor de lo esperado. Y el de producción industrial ha estado en línea, lo cual, de alguna manera, pues parece que ya estamos en unas previsiones relativamente estables. En cuanto a lo que comentabas del tema de las transacciones, pues yo no soy partidario de ningún impuesto al ahorro. Es decir, poner un impuesto adicional de los que ya se tienen habitualmente y además que podría afectar a fondos de inversión de renta variable, podría afectar a fondos de pensiones privados, no creo que sea la forma precisamente para recaudar al final entre 10 hasta 2.500 millones de euros al año, que tampoco es una panacea, que luego no se recaudan, además, que la realidad es que se recauda bastante menos. Me parece que lo que hay que hacer es todo lo contrario, es decir, fomentar el ahorro, fomentar los planes de pensiones y empezar a mover ese ahorro que tenemos, sobre todo en España, que tenemos casi 1 trillón básicamente parado. Bueno, yo creo que Alemania, es decir, esa recuperación de la eurozona tiene que ver mucho con la propia recuperación de Alemania o la no bajada de Alemania, es decir, donde mucho tiempo se ha estado diciendo Alemania es que, bueno, un momento, al final Alemania, los últimos datos del PIB fue que no bajó, no entró en recesión, sino al contrario, creció y a partir de ahí todos los indicadores, y si Alemania funciona, la eurozona funciona. Esto es algo, porque es la auténtica locomotora de esa situación, ¿no? El tema del impuesto a las transacciones financieras, a mí me parece muy inteligente lo que dicen los alemanes. Vamos a poner un impuesto continental. O sea, porque lo que no se puede hacer son los impuestos a la carta, que es lo que en España se ha llegado a plantear por parte de la ministra Calviño. Vamos a hacer nosotros. Entonces entramos en el dumping fiscal, que es lo que está pasando realmente. Es decir, la famosa armonización fiscal que tiene que darse en Europa para que no haya esa volatilidad de empresas a un sitio u otro en función del tipo impositivo, vendría muy bien. Y esto sería un dato. Recordar que esto ya está aprobado por la Eurocámara, que este tipo de impuestos se ponga en marcha. Lo que hay que definir es el cómo. El que se haga de una vez y para todos, me parece que sería una cosa buena si es que se tiene que poner. Lo que no vale es que hagamos impuestos a la carta. Irlanda uno, España otro, Francia otro, no lo pone. Eso está claro. Bueno, vamos a la macro española, donde ni los más optimistas ministros y ministras provisionales del gobierno español dicen ya que pueden cumplir el objetivo que antes fue suavizado de cumplimiento del déficit público. No va a bajar del 2%, no se lo cree ni nadie a Calviño. Pero es muy curioso, del 2,2 lo pasamos al 2,1, ya del 2 no va a bajar, bueno, ¿y por qué no del 1,9? Quiere decir que lo que dan todos los indicadores, ¿no? Y, bueno, esto es lo que hay. El problema, insisto, es que la actividad económica se está ralentizando, esto no lo cuestiona ya nadie, absolutamente, ni el propio gobierno. El tema es que nos vamos a quedar en 1,9 en el 2, hombre,
Vamos a ver qué pasa entonces en el primer trimestre del 2020, porque ahí eso va a ser ya la prueba del algodón, o cómo cerremos este año. Yo creo que vamos a acabar el año en 1,9 y que el déficit se está desmadrando. Se está desmadrando porque lo que se anuncian son incrementos de gasto. Y la recomendación que nos hace la Unión Europea es muy sencilla, ¿eh? Lo que nos dicen es, oiga, ustedes no gasten más del 0,9. Ese es su techo de gasto. Incrementen su gasto en el 0,9. No habla de más ingresos, no habla de otra cosa. No dice, oiga, no gasten más del 0,9. Y esto se pasa un pelín con las previsiones que hay, ¿eh? Está claro que además el problema del próximo gobierno, si es que hay gobierno, si es que alguna vez tenemos algún gobierno, arrastra un déficit de 12.000 millones de euros, que parece que no, pero ya la Unión Europea nos habló de 8.000 en su momento, pero es que con el extra lo vamos a plantar en 12.000 y con lo que comentaba José Luis, de que el PIB va a crecer por debajo del 2% el año que viene, es decir, o empezamos a controlar gastos, porque lo que son los ingresos, realmente este año es un año de ingresos muy bueno, es decir, realmente si te miras la recaudación fiscal... Sobre todo lo que ha subido mejor ha sido la parte de las cotizaciones, precisamente por la subida del salario mínimo. Con lo cual, esa parte relativamente está estable, pero es que mientras haya un gap entre gasto e ingreso, como el que estamos viendo y que se acumula mes a mes, es decir, el próximo gobierno va a tener un problema muy serio y Bruselas nos acabará llevando la atención a otro. Pues en lugar de estar preocupada por eso, doña Nadia Calviño nos anuncia que a partir del 2020 habrá bonos verdes del Tesoro. Les han pintado y ahora son verdes, no hay ningún problema. Y tampoco parece que esté muy preocupada por una obviedad, y es que el país de al lado, que rige un socialista, pero que es bastante listo, ha rebajado los impuestos, como ustedes ya saben, porque se lo hemos contado aquí 20 veces, y ahora son un grave refugio de inversión española que debiera preocupar a la señora Calviño. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo teme las medidas que pueda imponer Podemos desde esas vicepresidencias y esos ministerios al gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la pena que tenemos, que no se preocupan de lo que debieran. Bueno, al final no solamente es la inversión española que va hacia Portugal, es la inversión extranjera que debería acabar en España y que al final acaba en Portugal. Pero el porcentaje mayor... No, el porcentaje está claro que son... Dinero español que huye de lo que vaya a venir. Es que estamos muy cerquita, entonces, con lo cual es muy fácil, ¿no? Llevárselo para allá, hay estabilidad política y estabilidad económica. Pero lo curioso yo creo que es bueno, que la gente que nos está viendo sea que es un gobierno socialista el que está allí, con apoyos no de la derecha, no, con apoyos también del Partido Comunista o su equivalente en Portugal, ¿no? Es decir, oiga, y eso le está yendo muy bien. Pero es que fíjese, es decir, hablamos del coste del recibo. Oiga, es que aquí han bajado al 6% el IVA, ¿eh? Uy, me ha tocado me ha dado en el bebé, como dicen en Madrid. Por ejemplo. El coste del recibo de la luz. Ya saben que hemos aprobado el tarifazo para arreglar problemillas que teníamos de carácter legal por aquellas medidas que adoptó Zapatero, que luego intentó cortar de mala manera el Partido Popular y que después los consumidores, ustedes y yo, pues somos los que pagamos. Los que pagamos las malas ideas de Zapatero, los malos arreglos del PP y ahora el tarifazo para que no nos ganen en todos los tribunales del mundo mundial. Bueno, quiero que vean algo interesante. Resulta que tenemos la electricidad pues que está 10 puntos por encima de lo que cuesta la media europea. Resulta que en los últimos 10 años ha subido un 52%. Resulta que en toda Europa solo Letonia la paga más cara que nosotros dentro del conjunto de 28 países de la Unión Europea. ¿Quiénes son los responsables de eso? Pues los costes agregados, los llamados peajes y los impuestos. Como ven en el gráfico, de cada 100 euros de gasto de factura de la electricidad, solo 37,48 euros son kilovatios que ustedes consumen. Y se preguntarán, ¿y el resto entonces qué son? Pues miren, el 21,38 euros corresponden a los impuestos. Aquí se produce algo lamentable, que es la doble imposición. Se factura por IVA un 21% y se factura por impuesto de electricidad un 5,11%, lo cual viene a poner esto, ya lo ven, en el 21,38 de impuestos. Muy bien, y luego viene la mochila enorme de los peajes, en total 41,14 euros. Y ahí que echan de todo. La compensación para la electricidad en las islas, el transporte, el déficit tarifario, el bono social, las renovables que siguen costando, de todo su recibo de 100 euros, 17,22 es para pagar renovables, y esto es una absoluta y una verdadera vergüenza
lo que están haciendo con el recibo eléctrico, que está dejando a mucha gente, a muchos españoles, al borde de la pobreza energética, porque no pueden pagarlo. No, y van a incrementarse el costo, y lo que vamos a pagar por las renovables se va a incrementar como consecuencia del último tarifazo que nos han metido, con lo cual al final, oigan, lo que podía bajar el recibo de la luz durante este próximo ejercicio no va a bajar. Y lo más que nos van a consolar diciendo, oiga, yo voy a congelar la parte que me corresponde, que son los peajes, y al final, ¿qué va a hacer que el recibo pueda bajar? Un 1, un 2, con lo cual no baja el 5, que el 2, al final, como tiraremos de ciclo combinado, pues como el tiempo no acompañe, y esto es lo que no puede ser, o sea, no podemos tener una energía que dependa del tiempo. 10% más cara que la media del conjunto Somos el segundo europeo. país con la energía más cara de Europa. Y el primero es Letonia, que pobrecitos son muy pocos y tiene mucho frío porque allí no tienen otra que usar la calefacción 11 meses al año o por ahí. Y además, volviendo otra vez a la desaceleración económica, si el año que viene vamos a crecer por debajo del 2%, las propias empresas, no solamente los ciudadanos que ya padecemos estos errores del pasado, probablemente los renovables y todo lo que Seguro, pero a pagarlo. Vamos a notar que las empresas de alguna manera también tienen un coste adicional, no solamente por la parte de los costes sociales, sino por la parte del coste energético. No, pero muy fuerte es que ha salido también la semana pasada un decreto regulando todo el tema de las subastas energéticas para las empresas electrointensivas, donde les meten un palo que las cruje. Y muchas empresas han dicho que se van. Y que es que esto no puede ser. O sea, si tú quieres mantener un país industrial, necesitas energía y a un precio, no digo barato, razonable. Vamos a decir razonable. Tiene una rentabilidad mínima. Y esto no da, ¿eh? No da y se van a marchar. Bueno, no hay caso de aumento de la electricidad como el nuestro, los 10 años que han supuesto la desregulación, el acceso a la competencia en el mercado eléctrico, pues son 10 años en los que la electricidad ha subido un 52%. Y estos son lentejas, en fin, un desastre. Hablemos de algunas empresas que tienen planes para segregar parte de sus activos, eso que los economistas llaman un split. Hay un montón, un spin-off, en fin. Bien, Telefónica, Orange, ACS están preparando eso, están intentando deconstruir 20.000 millones de sus respectivos o del conjunto de sus balances, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se juntan dos factores. Uno, las empresas han descubierto que tienen una serie de negocios ya maduros y que se han ido desarrollando y que de alguna manera los pueden poner en valor, dando entrada en la participación no mayoritaria a determinados fondos. Y por otro lado, hay mucho apetito en los fondos de infraestructuras, en los fondos de capital riesgo, en búsqueda de inversiones alternativas, ya que los activos tradicionales no están siendo rentables, en buscar ese tipo de negocios. Un negocio, además, la gran mayoría de lo que tenemos ahí son servicios, son renovables, son torres de telecomunicaciones, son negocios a medio y largo plazo bastante estables, con inversiones relativamente a 10 años y donde la rentabilidad suele ser aceptable, con lo cual estos fondos tienen mucho apetito en entrar en este tipo de negocios. Sí, porque al final es lo que da estabilidad. Es decir, al final el tema de los spin tiene que ver mucho con el famoso tema de los electrones y el núcleo, o sea que al final el spin es el electrón que gira alrededor y lo que da estabilidad. Es decir, por tanto, este tipo de empresas suelen ser estables, son atractivas para que venga un inversor, y sabiendo que el riesgo es relativamente, pequeño, y a partir de ahí no son grandes rentabilidades, pero sí muy continuadas y muy garantizadas en el tiempo. Exacto. Don Álvaro, hablaba usted antes de Inditex, mañana presentarán sus datos y esos datos son muy halagüeños porque hablan de que crecen en ventas ahora más rápidamente que incluso en el 2017. Yo creo que es un buen año para Inditex. Yo he ido consolidando muchas pequeñas etapas. Ya venden online en todos los países donde están. Tiene una rentabilidad por encima del 17% que parece estable y creciente. Ya no están en esa expansión de apertura que teníamos hace tiempo, que les ha llevado unas inversiones y unos costes adicionales. Y los analistas están empezando a asimilar... Negocio maduro. Negocio maduro y además están siendo exigentes con Inditex. Es decir, ya estiman crecimientos de ventas por encima del 8%, beneficios del 9%. Y estamos viendo una compañía que empieza a demostrar la capacidad que efectivamente tenía y que en bolsa lo está plasmando, es decir, claramente. No, es verdad, es decir, yo creo que el gran éxito, más allá de la diversificación de los distintos, digamos, productos de la misma marca que ha sacado y que por tanto coge todo un segmento de gente más joven, de gente más madura, tiene que ver con la venta online y por tanto haberse adaptado muy rápidamente al mercado y la atención que hace. Es decir, que hoy en día cualquiera puede comprar online o en las propias tiendas te lo facilitan, con lo cual sabes que en 48 horas tienes el producto en casa. Y ellos mismos tienen una buena distribución, una buena logística para poner los productos rápidamente en circulación, que eso también es muy importante, su propia logística y no depender de terceros. Bueno, y hablar un poquito del caso Villarejo, que seguimos siempre con lupa. Ya saben que Iberdrola está cuestionada y saben que algún día decidirán o no
si consideran investigado a su presidente Ignacio Sánchez Galán. Bueno, será que el miedo guarda la viña, pero son 5 ya los despachos, los bufetes profesionales de abogados de Campanillas que están trabajando para Iberdrola. Vamos a ver si consiguen salvar la reina, ¿no? Como dicen en el ajedrez, si lo consiguen o si no lo consiguen. Ya veremos. De momento dicen que hay documentos aportados a la causa que no les constan y que podrían ser falsos, montajes o lo que fuera. Bueno, la apuesta del propio Iberdrola creo que demuestra que efectivamente es un tema serio e importante para la compañía. Ya han intentado aislar a la matriz en cuanto a la responsabilidad jurídica, pasando un poco los contratos a las filiales, en el caso de renovables, de los años donde se firmaron estos contratos, y proteger de alguna manera la figura del presidente. Es decir, me imagino que deben de conocer que existe un alto riesgo de que la reputación, tanto del presidente como de la compañía, se pueda poner en peligro. No lo ha reflejado el valor en bolsa, no. Igual que BBVA. En los 2 casos todavía no han tenido un impacto. Yo aquí creo que se va a fijar más el tema de la persona que en la compañía. Porque la compañía al final, bueno, pues es la compañía, ¿no? Y al final sigue vendiendo electricidad, sigue vendiendo sus productos, tiene, bueno, por ahí en cartel Reino Unido, Estados Unidos, es decir, no tiene dónde está. Ahora, aquí se va siempre a por la persona, ¿no? Y por tanto yo creo que el que está en el ojo del huracán y quien se está intentando defender o blindar es Galán, porque es que si no nos salen las cuentas de lo que está pasando, ¿no? Bueno, veremos si, de hecho, digo, veremos si lo consigue en las próximas semanas. Hay que hablar de Abengoa, empresa que se averió hace no tanto tiempo y que ha conseguido un contrato para producir una planta solar en Arabia Saudí por 900 millones de euros, que es un contrato de oro, ¿eh? Pues buena noticia, es decir, el acuerdo que tienen con Agua y con los bancos chinos y con la propiedad de Saudí ya le han dado 3 contratos en los últimos 18 meses. Y además le aporta, creo que son 200 millones a la cartera de pedidos, es decir, estamos hablando más del 10% de lo que ya tienen. O sea. Buena estrategia para salir del bache, lo que estaban las cuentas de Abengoa en España hace bien pocos meses. Claro, buscar fuera. Por supuesto, no tenemos tiempo para más, nosotros nos tenemos que quedar dentro y el programa se acaba. Mañana, eso sí, a las 8 en punto, abrimos Pulso Económico para echarle un vistazo a nuestra economía, al dinero.